Bueno, Hechos 17-18 menciona dos términos importantes que encontramos en la palabra. Uno de los términos es los estoicos y los epicúreos. Son dos términos que encontramos aquí en Hechos 17-18 y quiero explicarte un poco acerca de estos dos términos. Estos dos términos en el contexto, Pablo está en Atenas, va a Atenas porque va allá a predicar la palabra y empieza a discutir en las plazas con seguidores de filósofos. Estos son considerados los estoicos, los epicúreos. Son filósofos que tenían distintas y ciertas perspectivas y teorías de la vida. Tenían doctrinas, esto se conoce como doctrinas de hombres. Ellos tienen sus propias ideologías, sus propias teorías de la vida, que no tenemos que estar cerca de Dios para ser felices. Tenían todo esto, eran filósofos, personas que cuestionan la vida, el mundo, y que no apoyan ni van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces quiero que leamos en Hechos 17, dice la Biblia que 17-18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tremendo. Aquí vemos los dos términos. Vemos que ellos lo humillaban, o sea, se estaban burlando, le decían palabrero, o sea, estaba diciendo cosas extrañas porque ellos estaban siguiendo sus propias ideologías humanas. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dejemos la ideología, dejemos las teorías de hombres, de escuchar a las filosofías humanas. Por eso el Señor dice que solamente Él es el Dios, el creador de todas las cosas. Pablo más adelante lo llevan al Areópago, es un lugar donde hablan en privado, hablan ahí, y se lo llevan allá, y Pablo tiene la oportunidad de decir que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es el Dios que nos ha hecho suyo, su linaje, y le enseña a estas personas, habla la palabra, las habla con su boca. Sin embargo, ellos se burlan de Él. Pero aquí estos dos términos son cruciales para entender por qué estas personas estaban discutiendo con él. Los estoicos tenían una perspectiva acerca de la palabra. Ellos no creían que había que buscar a Dios, sino que la felicidad se encontraba apartados de Dios, apartados de dioses. No hay necesidad de dioses, vamos a ser felices en la vida. Y esto es algo erróneo, porque nosotros necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Dios en nosotros, buscarle a Él para encontrar esa felicidad, para llenar ese vacío que hay en nosotros. Y los estoicos, los epicúreos, eran también seguidores de filósofos griegos antes de Cristo. Ellos seguían la teoría, la filosofía de que los hombres podían ser felices y que dependían de sus sentimientos, de su placer, que el individuo no podía ser feliz si no tiene placer. Esto eran teorías filosóficas y doctrinas de hombres que ellos seguían, pero Pablo por eso discutía con ellos, porque esto no es cierto. Nosotros necesitamos de Dios, y antes es todo lo contrario a la Escritura. No es el placer humano, va en contra de Dios. O sea, cuando hablamos de placeres humanos, estamos hablando de placeres del mundo. Estamos hablando de fornicaciones, de adulterios, de robos. Estos son placeres que tal vez para muchos puede ser placer. Para el mundo es algo normal, porque eso pasa. Pero estos placeres, satisfacer esta carne, es todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne y hacer vivir las obras del Espíritu Santo. El Espíritu va contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dejemos las doctrinas de hombres, dejemos las filosofías, busca de Dios. En Él está nuestra dependencia. El mismo apóstol Pablo dijo: porque en Él nos movemos, en Él somos, y en Él fuimos, en Él seremos. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. Tenemos que somos por Él, vivimos por Él. No por dioses humanos, no por ideologías o filosofías humanas. Esto es los dos términos escritos en Hechos 17-18, los estoicos y los epicúreos.
Nos vemos en un próximo video de CP Ministerial. Hasta la próxima.